pasada inicié a predicar acerca de planear. Creo que en nuestra cultura, generalmente, obviamente no todos, pero no somos muy planeadores o planificadores, no somos personas que planifican mucho. Entonces normalmente vamos por la vida como bomberos apagando incendios. Realmente no nos damos el tiempo para planificar, y Dios ha puesto en mi corazón que desde estas fechas, desde noviembre, empecemos a planificar lo que tú quieres hacer el próximo año, pero sobre todo lo que Dios quiere hacer en tu vida el próximo año. Hay cosas poderosas que Dios quiere hacer en tu vida el próximo año, y yo quiero animarte a que sea un tiempo de planificación. Si tú estás en mis contactos, en mi lista de difusión, donde mando las cosas de la iglesia, donde les mando saludos, les mando las prédicas y algunos anuncios, el día de ayer mandé un PDF, una imagen con 4 áreas donde tenemos que planificar. Número 1 es el área espiritual. Número 2 es el área familiar, matrimonio si estás casado, y si no, familia. Número 3, el área laboral, escolar o económica. Y número 4, el área personal. Y qué importante es que aprendamos a planificar en cada una de estas áreas. Yo tiene muchos años que lo he hecho, y ha sido una bendición cada año ver cómo Dios cumple sueños y Dios cumple metas. Y yo sé que muchas veces cuando inicia el año, en el día 31, nos comemos todas las uvas pensando que por comer uvas nos va a ir bien. Y quiero decirte que por comer uvas a nadie le ha ido bien. No hay ningún libro escrito en la historia de la humanidad que diga: me comí 12 uvas y mi vida cambió. No lo hay. No lo hay. Ni aunque te pongas calzones rojos, calzones amarillos, calzones verdes, de los que sea. Eso no te va a traer resultados positivos. Simplemente va a ser un día más. Entonces tenemos que aprender a planificar de la manera correcta y de la mano de Dios, para entonces cumplir los sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces quiero animarte a que estés orando en estas semanas para que Dios hable a tu vida y planifiques de tal manera que el 2025 puedas llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Amén. Entonces empezamos a hablar de eso la semana pasada, y el día de hoy el tema que quiero hablar es soñando en el área espiritual. Vamos a empezar con el área espiritual. El área espiritual es importantísima, y quiero ir a Mateo capítulo 6, versículo 33, que es un versículo conocido, algunos lo saben de memoria, y quiero leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y sobre todo te animo a que en este tiempo estés tomando notas. Si no traes cuaderno, pues lo puedes hacer en tu celular. Todos tenemos nuestro celular normalmente. Te animo a desactivar las notificaciones para que no te distraigas. Y que la verdad no pasa nada en 1 o 2 horas que estemos en la iglesia, que desactivemos las notificaciones. Yo creo que podemos estar en paz, tranquilos, comunicados con Dios y escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima, di conmigo, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él, hablando de Dios, les dará todo, di conmigo, todo lo que necesiten. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Es lo primero que tenemos que poner en orden en nuestras vidas. Yo sé que cuando hablo en planificar, rápido nos vamos a: quiero bajar de peso, tengo que bajar 10 kilos, voy a planificar cómo hacerlo, hacer ejercicio, ponerme a dieta, tengo que ahorrar, voy a ir guardando 100 pesos al mes, tengo que hacer tal, y nos vamos rápido a ciertas cosas que planificamos en lo natural, y está muy bien, pero aquí dice: busca el reino de Dios por encima de todo. En otra traducción dice: busquen primero el reino de los cielos.
Entonces tenemos que aprender a poner en orden las cosas. Y si queremos planificar para el próximo año, lo primero que tenemos que planificar es nuestra vida espiritual. Tenemos que planificar nuestra vida espiritual. Y eso nos va a ayudar a poner en orden todo. Y quiero darte algunos ejemplos para después entrar ya a lo que puntualmente quiero hablar el día de hoy. Pero por ejemplo, si tú nunca has leído la Biblia, es un buen momento para que planifiques leerla. Hoy estamos en un tiempo maravilloso donde la tecnología y la ciencia ha avanzado de tal manera que nos permite tener una Biblia gratis a todos en nuestro celular y llevarla a donde sea. Entonces, si tú y yo no leemos la Biblia, es porque somos unos flojonazos. Esa es la verdad. Es porque no le dedicamos el tiempo para leerla. Antes, cuando yo era pequeño y ustedes también, las Biblias solamente las podías encontrar en físico y tenías que ir a una librería y pagar, pues no sé, 200, 300 pesos, 500, 600 pesos, depende de la Biblia. No solo eso, sino que cuando nuestros padres eran pequeños, había muy pocas traducciones de la Biblia. Pero gracias a Dios el día de hoy la ciencia también nos ha ayudado para hoy tener traducciones mucho mejores y más excelentes y con lenguajes mucho más modernos. Nuestros abuelos cuando iban a la iglesia, normalmente la iglesia era dada en latín. La iglesia era dada en latín. En muchas ocasiones el sacerdote estaba volteado de espaldas. La gente no podía estudiar la Biblia. El latín era un idioma sagrado de tal manera que no cualquiera lo podía leer. Y tú y yo hoy la tenemos en español. El día de hoy tú y yo la tenemos en nuestro idioma. El día de hoy tú y yo la tenemos en nuestro lenguaje latinoamericano. Porque antes, aparte, solamente cuando yo era chiquito la leías en castellano, como los españoles. Pero eso es hasta difícil para nosotros. Entonces, mi hermano, hoy tienes tu celular para darle un clic y ponerte a leer la Biblia. ¿Cuánto? ¿Sabes? Más o menos para que tú leas la Biblia en un año completa, te va a tomar de 20 a 30 minutos diarios, que prácticamente no es nada de nuestro día. Si tú y yo solamente tomamos el tiempo y nos ordenamos para decir, ¿sabes qué? Voy a leer toda la Biblia en un año. Ahora tú dices, híjole, 20 o 30 minutos es demasiado. Bueno, ¿por qué no te pones el reto de leer el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento te va a tomar, para leerlo en un año, más o menos te va a tomar 10 minutos. El Nuevo Testamento solamente son 27 libros. Son 27 libros que son los más sencillos, salvo Apocalipsis. Pero de ahí en fuera son los 4 evangelios que son las historias de Jesús. Todas las cartas de la iglesia que son mandamientos para la iglesia. Es lo más fácil. Entonces, mi hermano, tú tienes que planificar y yo quiero animarte a que si tú no has leído la Biblia, este año sea el año que la leas. Si no quieres leer o no puedes o crees que es un reto muy difícil, empieza leyendo el Nuevo Testamento. Pero que este año tú leas la Biblia porque la palabra de Dios tiene vida. Y cuando nosotros la leemos, esta palabra de Dios poco a poco va a hablar a nuestro corazón. Y yo sé que cada que tú la agarres, tal vez al principio vas a decir, híjole, es que no entiendo mucho. Pero mientras tú vayas meditando en ella, poco a poco, la palabra de Dios va a ir entrando a tu corazón. Y la palabra de Dios va a ir trayendo libertad a tu vida. Ese es un buen momento para planificar el área espiritual. Número 2, la oración. Mi hermano, es necesario que el cristiano pase tiempos de oración. Nosotros tenemos nuestro devocional diario, nuestro tiempo de oración, intercesión diario ahí en las mañanas en el Facebook de nuestra iglesia, de 7 de la mañana a 7:30, donde oramos por peticiones y oramos por algunas cosas referentes a nuestra iglesia. Pero mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a pasar un tiempo con Dios cada día de nuestras vidas. Mi hermano, Dios no es una religión, Dios es una relación personal. Eso es el cristianismo. Y qué importante es que tú y yo tomemos el tiempo. Muchas veces yo sé que estamos muy ocupados, pero hay momentos donde tú, aparte de hacer lo que estás haciendo, puedes tomarte el tiempo para platicar con Dios. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos días ocupados,
Pero si tú te metes a la regadera, pones una musiquita de adoración, puedes tomar el tiempo que te vas a bañar para platicar con Dios. Digo, yo sé que hay quienes se bañan en 5 minutos, al menos. Hay quienes se avientan todo el boiler del agua caliente, también. Pero yo normalmente entro a la regadera, pongo musiquita de adoración y mientras me estoy bañando estoy aprovechando el tiempo y estoy platicando con Dios. Cuando voy en el coche, normalmente cuando voy a solas, pongo canciones de adoración y empiezo a platicar con el Señor. Cada que voy a la Ciudad de México, hago lo mismo. Pongo mi musiquita y mientras voy manejando voy platicando con el Señor, voy hablando con el Señor. Cada momento que me despierto, cada día que me despierto, empiezo platicando con el Señor. Porque no se trata de una religión, se trata de una relación personal con Dios. Y mi hermano, ese es un hábito que tú y yo tenemos que hacer. Y quiero animarte a que lo planifiques, porque tienes que platicar con el Señor. Hay tanto que Dios quiere decirte. Ese es mi segundo consejo para que planifiques. Número 1, leer la palabra. Número 2, oración. Número 3, involucrarte en la iglesia lo más que puedas. Involucrarte en la iglesia lo más que puedas. Yo sé que no podemos vivir en la iglesia, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras responsabilidades, pero claro que el domingo apartarlo para ir a la iglesia, no solamente para ir, sino ser parte, servir en la iglesia, no solamente el domingo, sino también en los grupos de casa, en los grupos en hogares, ir y escuchar, porque la palabra de Dios, quiero decirte, nunca va a ser suficiente. Siempre hay más que tú y yo podamos aprender. Siempre hay más que Dios puede hablarnos. Nada va a ser, no vamos a llegar a un momento donde digamos, yo ya sé mucho de la palabra de Dios y con eso es suficiente. No. Siempre vamos a necesitar más. Así que quiero animarte a que te involucres en la iglesia, que no faltes los domingos, que sirvas los domingos. Nosotros necesitamos servidores, tanto en los anfitriones que reciben a la gente. Hoy desde temprano estaban limpiando la calle, barriendo, acomodando, orando, para que todo funcione y que podamos estar aquí a gusto, para que le demos honor y gloria a Dios juntos. Necesitamos maestros para los niños, maestros para los jóvenes. Necesitamos a gente en la alabanza que nos ayude en el equipo de alabanza. Necesitamos de todo. Manos siempre van a hacer falta. Entonces, involúcrate a servir, y no solo eso, sino también quiero animarte a que te involucres en un grupo de vida entre semana. Que tú puedas ir a una casa a escuchar la palabra de Dios entre semana y sigas creciendo. Estos 3 consejos te doy para entrar al cuarto consejo, que es de lo que va a hablar la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. 1 Corintios 9, 19. Y voy a hablar acerca ya hablamos, tenemos que estar preparándonos en lo espiritual, planificando en lo espiritual, leer la Biblia, cómo lo voy a hacer, orar, cómo lo voy a hacer, ir a la iglesia, planificarme. Pero hay un cuarto punto que es bien importante y es compartir de nuestra fe. Compartir de nuestra fe. Qué importante es que planifiquemos compartir de nuestra fe. Vivimos en un mundo bien necesitado. Vivimos en un mundo que está pidiendo a gritos encontrarse con Dios. El problema es que muchas veces la imagen que el mundo tiene de Dios es una imagen completamente distorsionada. Es una imagen completamente incorrecta, y por eso es tan importante que tú y yo seamos buenos embajadores de la palabra de Dios. Versículo 19. Dice, a pesar de que soy un hombre libre, está diciendo Pablo, y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Pablo nos está diciendo, yo me hice un esclavo porque yo quiero llevar a muchos a Cristo. Pablo estaba tomando la responsabilidad de decir, tengo que compartir mi fe. No puedo guardármela, no puedo quedarme callado, porque Dios ha hecho algo en mi vida y yo quiero que el mundo entero se dé cuenta que Dios sigue vivo.
Dios no está muerto, Dios no se quedó en una tumba, Dios no se quedó en una cruz. Jesucristo venció a la muerte y hoy está vivo. Iglesia, y es nuestra responsabilidad. Como Pablo dice, aunque yo soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos. Y ese es mi primer punto el día de hoy. Tenemos que convertirnos en siervos. El primer punto para compartir de nuestra fe es que tenemos que aprender a convertirnos en siervos. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que está dispuesta a servir, a trabajar para que alguien esté mejor. Eso es. El mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesucristo. Dice la palabra que en la última cena, cuando estaban ya todos listos para cenar, Jesús se puso de pie y dice que se ató una toalla, se puso una toalla, sacó un balde con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Eso era una tradición, pero eso normalmente lo hacía un siervo, lo hacía una persona que contrataban. Recuerden que las personas no traían zapatos en aquel entonces, pues sí, traían algún tipo de guarache, pero era normal que una persona también anduviera descalza, en un lugar lleno de tierra, en un lugar donde pues tal vez era común el estiércol, ¿verdad? Los caminos con estiércol, porque pues iban caminando burros, iban caminando caballos, iban caminando cualquier tipo de animal, y la gente entraba descalza. Y recuerda algo, en aquel entonces no tenían sillas. En el área del Medio Oriente las personas comían en unas mesas, pero a una elevación de 15 o 20 centímetros. A veces comían en el piso, el plato poniéndolo en el piso. Entonces era muy común tener los pies muy cercanos a la comida. Y pues mientras sean tus pies está bien, pero cuando son los pies de 12 hombres que han caminado todo el día, pues no está tan rico comer así, ¿verdad? Porque el olor debe de ser algo bastante penetrante. Entonces era una tradición contratar a una persona que tomaba un balde y lavaba los pies y perfumaba los pies para que no apestara la comida. Entonces Jesús toma el papel de siervo, porque Jesús siempre vino a ponernos el ejemplo y toma un balde y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice: no, maestro, tú no me puedes lavar los pies. Y Jesús le dice: sí, te los tengo que lavar, porque en el reino de los cielos el más importante es el siervo. En el reino de los cielos la persona más importante es la que ha aprendido a tener un corazón de servicio. Y yo sé que en el mundo en el que vivimos el día de hoy pensamos que la cumbre del éxito es mientras yo tenga más empleados, más siervos, más personas que hagan todo lo que yo quiero, soy más exitoso. Pero Jesús dijo: no. En mi reino, la persona más exitosa, la persona que va a ser más feliz, la persona que va a ser más plena, va a ser aquella persona que decida servir, que se ponga una toalla y que empiece a lavar los pies. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Y por eso Pablo dice: aunque yo no soy esclavo de ninguno, pero yo me he hecho siervo de todos, porque quiero servirles. Y sigue diciendo, voy a leer el versículo 20. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible. Di conmigo: todo lo posible. Dilo otra vez: todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo está diciendo: yo hago lo que sea, yo trato, yo estoy preparado, yo estoy listo para llevar el mensaje en el momento que sea necesario. Y por eso te decía, qué importante es
antes de que salgas a tu trabajo, antes de que salgas a tu escuela, antes de que salgas a tus actividades, que hables con el Espíritu Santo y que tú vayas preparado, porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje que tienes dentro, el mensaje de Jesucristo. Hay personas que necesitan encontrarse con Jesús. Tú y yo necesitamos compartir la palabra de Dios. Y por eso Pablo decía, yo estoy preparado para que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, yo pueda predicar la palabra de Dios. Y si estoy con judíos, les voy a predicar a los judíos. Y si estoy con gentiles, les voy a predicar a los gentiles. Y si estoy con los débiles, le voy a predicar a los débiles. Y si estoy con quien sea que esté. Mi hermano, cada persona que Dios ha puesto a tu lado es alguien a quien tú y yo tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Sea quien sea. Tú y yo tenemos que salir de nuestra casa sabiendo algo, que tú y yo somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que aprender a llevar la palabra de Dios. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Por eso el primer punto es, tenemos que convertirnos en siervos. Porque qué agradable es estar con personas con un corazón de servicio. Qué agradable. ¿Has estado alguna vez con alguna persona así? Con una persona que te abre la silla para que te sientes, con una persona que se pone de pie para abrazarte y recibirte, con una persona que te dice, te puedo servir un vaso de agua, con una persona que te atiende. Qué agradable es estar con una persona así, una persona que decide servir, que dice, ¿qué puedo hacer para que tu vida sea mejor? Y mi hermano, tú y yo tenemos algo suficientemente grande para hacer la vida de cada persona mucho mejor. Tenemos que salir y hacer la vida de las personas mejores. Por eso tenemos que tener un corazón de servicio. Tenemos que ir al trabajo y predicar la palabra de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver ahora qué dice Pedro. Esto era lo que decía Pablo. Ahora vamos a ver qué decía el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, fíjate lo que dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Cuando alguien te pregunta, pero ¿a poco vas el domingo a la iglesia? ¿Que no eso es para las viejitas? ¿Que no eso es así como de 1900? Tú y yo tenemos que estar preparados para dar una explicación. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Quién es Jesús? ¿Todos los caminos llevan a Dios? Tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a escuchar lo que Dios quiere que hablemos, porque tú y yo en nuestras vidas tienen que mostrar al mundo entero que somos diferentes, que hay algo en nosotros que es diferente. Tenemos que aprender que nuestras vidas, cuando hemos conocido a Jesús, ya no son iguales. Pero es importante que la gente pueda darse cuenta de eso. Jesús dijo en Juan capítulo 15, el mundo conocerá que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. Hay un ingrediente que solamente existe si nosotros conocemos a Dios, y ese ingrediente es el amor. Ese ingrediente solamente podemos conseguirlo de Dios. El amor verdadero solamente viene de Dios. Yo sé que muchos cuando se casan creen que aman a sus hijos, a su esposo, o cuando tienen hijos creen que aman a sus hijos, pero el amor verdadero solamente proviene de Dios. El amor completo, el amor verdadero solamente viene cuando conocemos a Jesucristo. De hecho, la muestra más grande de amor verdadero es la cruz de Jesús. Porque Jesús decidió amarnos aun cuando nosotros no le amábamos. Es muy fácil amar a alguien cuando esa persona te ama. Es muy fácil amar a esa persona cuando tiene todo en común contigo. Es muy fácil amar a una persona cuando nunca hace nada malo en tu contra.
Pero Jesús nos amó cuando nosotros no le buscábamos, cuando nosotros no le anhelábamos, cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios. Jesús llegó con los brazos abiertos y el día de hoy te vuelve a decir: te amo, pero Dios, soy un pecador, pero Dios, yo soy de lo peor, pero Señor, yo no he venido tanto a la iglesia, pero Señor, yo no he leído la Biblia, pero Señor, yo no he hecho esto y esto y esto. Y a Dios no le importa nada de eso, porque Dios decide amarnos y no solamente de palabras, porque el amor nunca será expresado con palabras solamente. Un amor que solamente es de palabras es un amor mentiroso. El amor necesita acciones. El amor necesita cosas que hablen del amor. Y por eso Dios envía a su único Hijo a morir por nosotros. Quiero seguir leyendo. Primera de Pedro capítulo 3. Habíamos leído el versículo 15. Y dice el versículo 16: pero háganlo con humildad y respeto. Qué importante es que los cristianos prediquemos la palabra de Dios con estos dos ingredientes: humildad y respeto. Muchos cristianos quieren faltar al respeto al predicar a Cristo. Y eso va en contra de ¿cómo vamos a predicar al amor de Dios faltando al respeto? Tú y yo tenemos que aprender a ser humildes y respetuosos. Y con ese respeto predicar la palabra de Dios. Tenemos que aprender. Dice el Señor Jesús a sus discípulos en un momento. Les dice: ustedes tienen que ser astutos como la serpiente. Una serpiente no llega anunciando que está llegando. Una serpiente se empieza a mover de una manera astuta, sin hacer ruido. Y cuando ya va a morder, en ese momento muerde y tú ni cuenta te habías dado. Tenemos que aprender a ser astutos. Tú y yo, si queremos ganar a alguien, algún familiar, tenemos que aprender, número uno, a amarle, a amarle, a amarle, a amarle. Y cuando esa persona sepa, bueno, ¿por qué me ama tanto? ¿Por qué es tan bueno conmigo? Tenemos que amarlo. Y una forma de amarlo es llevar una vida de orden y una vida de respeto con nosotros mismos. Si yo vivo una vida desordenada, es muy difícil que yo pueda predicar la palabra de Dios por mi mismo desorden. Por eso tengo que aprender a poner en orden mi vida, porque eso también sirve para predicar la palabra de Dios. Dice: háganlo con humildad y con respeto. El versículo 16: mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Tenemos que aprender a llevar vidas rectas para que la gente no hable mal del evangelio. ¿Cuántas veces se ha oído por ahí? Yo lo he oído muchas veces: no, hombre, hice un negocio con uno y era cristiano y me robó todo. Eso, más que dejar en mal a la persona, deja mal el nombre de Cristo. Si vas a estar robando, mi hermano, y estás aquí, solamente por favor no digas que vienes a plenitud de vida. No digas que eres cristiano. O sea, si no te ha caído el 20 para dejar de robar, pues por favor solamente no digas que eres cristiano, porque eso deja mal parado a Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser personas ordenadas, personas de bien, personas que hablan con respeto, personas que hablan con humildad, personas que llevan vidas rectas, para que cuando la gente diga: oye, qué vida tan recta llevas, le digas: es porque amo a Cristo, es porque soy cristiano, es porque soy un hijo de Dios. Pero no andar diciendo: soy cristiano y soy cristiano. Y la gente dice: pero pues yo no veo nada diferente en tu vida. Eres igual a cualquier ateo. De hecho, esa es una de las cosas que los ateos tanto dicen. Los ateos dicen: no, es que yo no necesito de una religión para tener una moral correcta. Lo cual es completamente incorrecto esa afirmación, porque la moral que tenemos hoy en día en el mundo occidental es gracias al cristianismo. Si recordamos, hace 500 años la moral que había era una moral de matar personas, de hacer sacrificios humanos, de poner corazones ahí en sacrificio. Y cuando llega el evangelio a nuestro mundo occidental, todo eso empieza a desaparecer y empieza a ver la moral que tenemos el día de hoy. Entonces, cuando un ateo dice: no, pues yo no necesito a Dios para tener moral, claro que lo necesitas, claro.
Porque el único que nos va a parar y a frenar de robar cuando tenemos la oportunidad de robar, cuando nadie nos ve, ¿quién es? El único que lo ve todo, el Espíritu Santo. Porque es muy fácil salir y engañar a tu esposa cuando no te ve, ¿verdad? Pero tú sabes que el Espíritu Santo te está viendo en todo momento. Entonces en ese momento dices, no, ¿sabes qué? Por honor a Dios, por una honra a Dios, yo no puedo hacer esto. Y entonces eso me lleva a vivir una vida ordenada y recta. Mi segundo punto el día de hoy es que tú y yo tenemos que vivir preparados para compartir nuestra fe. Nuestra fe tiene que impactar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser impactada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, familia, trabajo, economía, salud. Todo en nuestra vida tiene que ser impactado por nuestra vida espiritual y por nuestra vida de fe. Por eso lo primero que tenemos que poner en orden es nuestra vida de fe y decir, ¿sabes qué? Ya tengo que madurar, ya tengo que crecer, ya tengo que servir a Dios. Mi vida no puede ser igual. Precisamente Pablo decía, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Y fíjate cómo dice Pablo, y el que no trabaja, que no coma. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Pon en orden tu vida. Y tú y yo tenemos que aprender a poner en orden nuestras vidas. Ahora, tal vez no estamos diciendo, bueno, de un día para otro ya todo va a estar ordenado. No. Pero que cada año nuestra vida se vaya ordenando. Si yo era alcohólico, bueno, pues dejo el alcohol, pero no me voy a quedar ahí. Tengo que cambiar el mal carácter. Tengo que cambiar cómo está mi salud, cómo está mi salud mental. No solamente a veces solamente nos enfocamos en la salud del cuerpo, que no esté pasado de peso, que no tenga los triglicéridos altos, el colesterol, pero también la salud mental, ¿cómo está? La salud mental depende mucho de lo que estoy llenando mi mente. Si estoy llenando mi mente de pornografía, no tengo una salud mental correcta. Entonces tengo que aprender a ordenarme y decir, ¿sabes qué? Es que no puedo llenar mi mente de ese cochinero. Tengo que aprender también a tener una buena salud mental. Vivamos preparados. Vamos a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Está Jesús predicando por todos lados en Mateo capítulo 9. Y miren lo que pasa. Versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Di conmigo, compasión. Fíjate cómo Jesús, el que predicaba por todos lados, el que sanaba a los enfermos, dice que vio a las multitudes. Estamos hablando de miles de personas y dice que les tuvo compasión. ¿Qué es la palabra compadecerse? Es sentir lo mismo que la persona está sintiendo. Le dolió, y cuando tú y yo vamos por este mundo y vemos que un familiar se está divorciando, tenemos que sentir el dolor que esa persona está sintiendo. Cuando vemos a una persona, a un amigo encerrado bajo las garras del alcohol, tenemos que sentir lo que esa persona está sintiendo, porque más que una persona quiera celebrar un divorcio, más que una persona quiera celebrar que es alcohólico, por dentro está siendo consumido. Y sabe que no lo puede dejar. Y sabe que ha tratado todo para que su matrimonio mejore, pero no puede hacer nada. Y sabe que ha tratado de que sus hijos agarren el camino correcto, pero no ha podido. La gente hoy en día está sufriendo. La gente se está quedando sin trabajo, la gente está perdiendo todo lo que tiene, está perdiendo a sus hijos, está perdiendo a sus familias. Las drogas están acabando con las familias, el adulterio está acabando con la sociedad. Todas las nuevas ideologías están destruyendo el núcleo familiar y la gente está sufriendo por dentro. Y a veces la gente puede disfrazar las cosas comprándose un coche nuevo, teniendo un nuevo trabajo, comprándose un reloj nuevo, ropa nueva. Puede disfrazarlo de mil maneras, pero lo que está disfrazando es una depresión en su corazón. Necesita de Cristo. Y tenemos que aprender a sentir lo que el mundo está sintiendo. Nunca sentirnos mejores que ellos, o más grandes que ellos, o más capaces por ser cristianos. Tenemos que aprender a sentir el sufrimiento que el mundo está teniendo. La gente está sufriendo sin Cristo.
La gente se está muriendo sin Cristo y tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar callados. No podemos hacer como que no pasa nada porque la gente sin Cristo se está muriendo. Dice, cuando vio las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Necesitamos obreros. Iglesia, necesitamos levantarnos como obreros. En cada una de nuestras colonias tenemos que ser luz. En cada una de las empresas donde trabajamos tenemos que ser luz. En cada una de las familias tenemos que ser luz. En cada uno de los lugares a los que vamos tenemos que ser luz. Mi tercer punto el día de hoy. Ya vimos, nos convertimos en siervos, número 1. Número 2, vivimos preparados. Número 3, entramos a su mundo. No solamente como cristianos, hay cristianos que dicen, bueno, es que esos no son cristianos, alcohólicos, y les ponemos etiquetas, ¿verdad? Estos que son tremendos o que son de lo peor o no quieren agradar a Dios. No, Jesús no hizo eso. Jesús se metió al mundo y cuando estaba en el mundo se ensució las manos, se ensució los pies, y ahí en el mundo salió y rescató a las personas. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. Saber que tenemos una misión y que cada que nosotros vamos a la oficina es con un propósito eterno donde alguien tiene que recibir la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Quiero que hagamos un ejercicio el día de hoy. Quiero que nos pongamos de pie. Y quiero que te sientes, si no estás sentado, al lado de 2 sillas vacías. El día de hoy hay muchas sillas y quiero que te sientes y que tengas una silla vacía de tu lado y otra silla vacía de tu lado. Cámbiate, no te sientes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si tal vez nada más te tienes que cambiar de un lugar, pero que te queden 2 sillas vacías, una a cada lado. Yo voy a agarrar también 2 sillas para. Cada una de esas sillas, puedes sentarte ahora sí, ya siéntate en ese lugar donde te sentaste. Cada una de esas sillas vacías representa una persona o 2 personas, una a tu lado derecho, una a tu lado izquierdo. Y cada una de esas sillas representa a alguien a quien tú y yo tenemos que hablarle de Cristo. Y quiero que pienses ahora en alguien a quien tú y yo tenemos, que sabemos que Dios nos ha puesto para hablarle de Cristo y que no podemos dejarlo pasar este año, que no podemos ir por la vida solamente pensando en nuestros placeres y en lo que nosotros deseamos para este año. Lo primero que tenemos que poner en orden es nuestra vida espiritual. Y al compartir la palabra de Cristo empezamos a poner. Quiero que pienses en una persona a tu derecha y en una persona a tu izquierda. Que dices, Julio tiene que estar aquí. Fátima tiene que estar aquí. Pedro tiene que estar aquí. Moisés tiene que estar acá. O cualquier nombre que se te venga a la mente. De tu jefe, tu compañero de trabajo, tu amigo en el trabajo, tu amigo en la escuela, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hermano. Alguien tiene que llenar esa silla. Y sabes, tú y yo hemos sido puestos por Dios al lado de esa persona para que llene esa silla. Y como te lo he dicho muchas veces, pero vale la pena volver a repetirlo. Si una persona, tú no sabes si está pensando en el suicidio, tú no sabes si tal vez esa persona está diciendo, es que quiero quitarme la vida, ya no quiero seguir adelante. Seguramente en nuestro trabajo habrá alguien así. Alguien que dice, es que estoy tan endeudado que nunca voy a salir de las deudas, ya no sé qué hacer, todo el dinero que me entra, al otro día ya se acabó.
está completamente desesperado, así como dice Jesús, que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Dijo, es que ellos están todos desamparados, confundidos, como ovejas sin pastor. A una persona que se está divorciando tal vez, a un hombre, a una mujer que se está divorciando, a alguien que perdió a sus hijos, que tal vez sus hijos están perdidos en las drogas, que no puede salir de la drogadicción, del alcoholismo, a alguien que tiene cáncer, que tiene diabetes. Vamos, todos conocemos a alguien así, todos tenemos a alguien así que necesita de Cristo. Nuestro trabajo es tomar esa responsabilidad de esta silla y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que hacer algo por aquella que tiene cáncer, por aquel que tiene diabetes, por aquel que no puede dejar el alcohol, por aquella que vive en una depresión tremenda y no ha podido salir de la depresión, por aquella que ya se divorció 2, 3 veces y su vida está llena de rencor y de odio. Por aquel que no tiene trabajo, por aquel que no tiene esperanza. Mi hermano, tú y yo tenemos la esperanza del mundo, Cristo Jesús. No podemos quedarnos parados. Tenemos que entrar en su mundo y sacarlos y decirle, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Mi hermano, siempre que analizo mi vida y que veo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros, desde mi mamá, mis hermanos, obviamente mi esposa, mis hijas, digo, wow, qué vida tan maravillosa tengo. De verdad, soy muy privilegiado. Pero todo lo que soy, todo lo que somos, se lo debemos a una sola persona, a Jesucristo. A Jesucristo. No es por mi capacidad, no es por lo bueno que soy, no es por lo bueno que fue mi mamá o mis hermanos. No. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es por Cristo. Y Cristo llegó a nuestras vidas hace 34 años, cuando mi papá murió. Para los que no sabían, el 14 de febrero de 1991 mi papá sufre un infarto al corazón y muere. Y en esa temporada, en esos meses, una amiga de mi mamá, que no era una amiga de toda la vida, tenía poco tiempo de conocerla, le predicó de Cristo. Mi mamá era ama de casa, se había quedado viuda con 4 hijos, yo soy el menor, yo tenía 3 años, mi hermana 6, luego mi otra hermana 9 y mi hermano 12. Y se queda viuda mi mamá con 4 hijos, sin trabajo. Y pues obviamente toda su esperanza se cayó. La historia de mi esposa de chica también tiene su historia. Pero gracias a Dios, Cristo ha estado con nosotros. Hoy, 34 años después, todos esos recuerdos que tenemos del pasado amargos, gracias a Dios hoy solamente quedan como recuerdos. Pero no es algo que afecta a nuestra vida. No es algo que nos haya, gracias a Dios, no caímos en vicios, en vida de desorden. Gracias a Dios, toda nuestra vida ha sido guiada por Dios, por Él, de tal manera que tenemos una familia maravillosa, nuestras hijas, mi esposa, yo. Gracias, Dios ha sido muy bueno, pero no es por otra cosa, sino por Cristo Jesús. Es por lo único, es a lo único que podemos darle la gloria. Mi hermano, alrededor de ti, así como esta mujer hace 34 años le predicó a mi mamá, ahora tú puedes ser esta persona. Y va a llegar alguien completamente desesperado y es tu oportunidad de decir, tiene que llenar esta silla, tiene que venir a este lugar. No puedo quedarme callado con tanto dolor que está sufriendo la persona, con tanta desesperación y con tanta angustia. Es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Amén. Número 5, mi quinto punto. Ya casi vamos a terminar. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo.
como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mi cuarto punto el día de hoy es que somos la sal y la luz. Somos la luz y la sal. Y el único objetivo de la luz es alumbrar en medio de la oscuridad. Cuando tú llegas a un lugar en medio de oscuridad, tú alumbras ese lugar. La luz de Cristo brilla en tu vida y en la vida de las personas que están alrededor. Dice aquí, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? La sal no sirve para nada si no es capaz de salar. La sal tiene el objetivo de salar las cosas. Pero si la sal no sala, no sirve para nada. No te la puedes comer como un dulce, no te puedes echar cucharadas de sal nada más no sirve para nada. Y lo mismo tú y yo somos hechos para que este mundo vea la gloria de Cristo. Y si tú y yo no estamos mostrando la gloria de Cristo, la luz a este mundo, la sal a este mundo, de nada sirve. Si la gente tiene que ver tu vida y encontrar que hay esperanza, tenemos que tomar nuestra responsabilidad espiritual, iglesia, este año. Tenemos que planificar. Hemos hablado acerca de planificar leyendo la Biblia, orando, asistiendo y sirviendo a la iglesia. Pero este cuarto punto, que es de lo que hemos hablado todo el tema el día de hoy, tenemos que planificar ser la sal y la luz de este mundo. Tenemos que planificar hablarle al mundo de Cristo. El mundo necesita saber de Cristo. Tu familia, tus compañeros, todos necesitan la sal y la luz. Y termino con Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti. Y serás mi testigo y le hablarás a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo viene para que tú y yo demos buenas noticias. La palabra evangelio literalmente es una palabra griega que significa buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? ¿Sabes? La iglesia somos los únicos que tenemos la autoridad para dar buenas noticias. Pero muchas veces tal pareciera que la iglesia da malas noticias antes de dar buenas noticias. Muchas veces el mundo cree que cuando alguien se vuelve cristiano y creen que la identidad del cristiano es alguien que no toma, que no fuma, que no baila, que no se droga, que no hace esto, que no hace el otro. Y eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. El mundo tiene que decir, si es cristiano, es una persona que ama, es una persona que sana, es una persona que es una bendición, que es un siervo, que es una persona excelente, es el mejor en su trabajo, es el mejor en su escuela, es el mejor vecino. Eso es lo que tenemos que ser como cristianos. La gente debe de anhelar tener lo que tenemos, porque eso es lo que Cristo hizo en nuestras vidas, transformar nuestras vidas para siempre. Y si no transformó nuestras vidas para siempre, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí sentados perdiendo el tiempo si no transformó nuestras vidas? Esa es la verdad. Cristo es el único que transforma vidas, transforma corazones, transforma pensamientos, nos cambia por completo y necesitamos predicar de Cristo. Mi quinto punto es: damos buenas noticias. Tenemos que ir por el mundo dando buenas noticias. Buenas noticias. Hay sanidad en Cristo, hay libertad en Cristo, hay salvación en Cristo, hay prosperidad en Cristo, hay esperanza en Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre para darnos esperanza para siempre. Así que es tiempo, iglesia, de ser luz. Y tenemos que planificar eso. Tenemos que planificar ser esa sal y ser la luz, y ser esa luz. Entonces vamos a planificar. Y al lado de las dos sillas que te pusiste, yo quiero que tú y yo
oremos por personas que están a nuestro lado, que todos los días se sientan en el mismo lugar en la oficina, que todos los días se sientan en el mismo camión, que todos los días van en la misma ruta, que lo conocemos y todos los días platicamos con ellos y nos ha platicado sus problemas y nos ha platicado sus situaciones. Es tiempo de llevar buenas noticias a todo el que no tiene esperanza. Amén.